Estimados participantes, les doy la más cordial bienvenida a este Laxo Académico 2025-6 del régimen mensual de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Y para este Laxo Académico les estaré acompañando en la unidad curricular algorítmica. Mi nombre es Mirlenis Ramos y seré su tutor influencer durante este periodo. Ahora bien, hablemos un poco en relación a la unidad curricular. La unidad curricular algorítmica está tanto para la Escuela de Ingeniería de Sistemas como para la Escuela de Ingeniería Eléctrica. La competencia general de esta asignatura es que permita analizar los elementos básicos de algoritmos mediante las diferentes técnicas para resolver problemas con actitud lógica responsable. Algorítmica es la base fundamental de lo que verán ustedes en todo lo que respecta al área de programación. Está muy casada con lo que vieron por allá en los primeros trimestres de la lógica matemática, y aquí hablaremos de la lógica de programación. ¿Cómo hago? ¿Cuáles son las competencias básicas que yo debo tener para poder resolver algún tipo de situación a nivel de resolución de conflictos en sistemas? ¿O cómo hago yo para transformar de un lenguaje natural, que es lo que veremos aquí, a un lenguaje de programación específico, eh, una solución particular? Para ello se abordarán cuatro unidades de competencia. La primera unidad de competencia está relacionada con analizar los conceptos básicos y tipos de datos que permiten la construcción de algoritmos. Ahí van a poder observar a través de la plataforma de la universidad los conceptos fundamentales y los tipos de datos, lo que es un algoritmo, que es una sintaxis, que son variables, que son constantes, cuáles son los tipos de datos enteros y reales, cuáles son los eh, tipos de datos lógicos, los de caracteres y los tipos de datos de cadenas. La segunda unidad de competencia está relacionada con analizar las expresiones y operadores para la resolución de problemas planteados. Y estas expresiones y operadores están casados, están relacionados con las expresiones aritméticas, la prioridad de entre los operadores aritméticos, cuáles son las expresiones lógicas, la prioridad de los operadores relacionales y lógicos, las expresiones de carácter y las expresiones de cadena. La tercera actividad se relaciona con desarrollar las diferentes instrucciones de control para el desarrollo de algoritmos. Dentro de estas instrucciones nos vamos a encontrar con las instrucciones alternativas, las repetitivas, las de alineamiento, las instrucciones de control repetitivas y alternativas. O sea, ¿cómo hago yo para controlar la solución a través de un ciclo? La última unidad de competencia se relaciona con el estudio de los diferentes tipos de arreglos de acuerdo a situaciones, y aquí vamos a ver arreglos unidimensionales y bidimensionales. Para aclarar un poco, dentro de la actividad de algorítmico, dentro de lo que es la asignatura algorítmica, no se evalúa específicamente un tipo de programación o un lenguaje de programación específico, solo vamos a evaluar la lógica. Esta es la teoría de lo que es la construcción de algoritmos, la construcción de soluciones para resolver un problema determinado. Ahora bien, para ello se desarrolló un plan
de evaluación que vamos a estar trabajando o estará disponible desde el 10 de junio hasta el 1 de julio. Las primeras dos unidades de competencia se van a agrupar en una actividad práctica, que es una actividad innovadora que se va a evaluar a través de una rúbrica de evaluación que está disponible ya en la plataforma y ustedes pueden revisar para saber cómo va a ser la evaluación de esta actividad. Tiene una ponderación del 50% y como dije anteriormente, va a estar disponible del 10 de junio al 1 de julio. La segunda actividad agrupa las dos últimas unidades de competencia, las instrucciones de control y desarrollo de arreglos, y se va a evaluar a través de un cuestionario que también tiene una ponderación del 50% y va a estar disponible igual desde el 10 de junio al 1 de julio. Ya a través de la plataforma se ha tenido eh, interacción a través del cuestionario de algunos participantes. Ok, hablemos de la primera actividad sumativa. ¿Qué es una actividad práctica? Es una actividad en la que la universidad está innovando en este tipo de actividades evaluativas, porque son actividades que nos van a permitir a nosotros como tutor, influencer, que ustedes puedan aprender haciendo, que es el método más efectivo realmente para fijar conocimientos, ¿verdad? Esta actividad la vamos a desarrollar a través de 4 fases. Vamos a explicar un poco acá lo que se va a desarrollar o ustedes van a desarrollar dentro de lo que es la algorítmica. El propósito es que ustedes puedan aplicar los conceptos fundamentales, los tipos de datos, las expresiones y operadores en la simulación de algoritmos para resolver problemas contextualizados, utilizando el apoyo de la inteligencia artificial para evaluar soluciones y mejorar el razonamiento lógico. Voy a hacer un alto acá porque dice utilizando el apoyo. Quiere decir que ustedes van a utilizar la IA como apoyo al desarrollo de su actividad, pero no es que van a hacer la actividad completamente a través de la IA y no se visualice la interacción que usted como participante debe hacer, ¿no? Las instrucciones de la actividad. La actividad se desarrollará en 4 fases fundamentales, que son investigación, generación, implementación y evaluación. Siga cuidadosamente las indicaciones para cada fase. Hablemos de la fase 1. La fase 1 es la investigación y constituye la parte teórica de esta actividad. Usted va a investigar y va a resumir los siguientes tópicos: los conceptos claves de algoritmos, los tipos de datos y las expresiones. Va a hacer una comparación o va a realizar una comparación entre los distintos tipos de expresiones y operadores, los aritméticos, lógicos, los relacionales y los de cadena. Y va a incluir un ejemplo visual de su uso en pseudocódigo. Luego va a investigar también sobre las herramientas de simulación interactiva para la construcción de algoritmos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es su propósito? Y si son libres o no son libres. ¿Cuál es la de más fácil acceso? ¿Cuál es la de más fácil implementación? Y van a construir una bitácora de investigación con inteligencia artificial. Van a registrar todo su proceso de investigación usando IA. Por ejemplo, las capturas de ChatGPT, de Copilot o Perplexity. Todo lo que ustedes vayan a hacer a través de la IA, cuando pregunte o cuando construyan el prompt para los conceptos, la comparación, todo eso debe quedar documentado. Van a ir anotando las preguntas realizadas, las respuestas recibidas y cómo validó la información de otra fuente. A esto me refería al inicio cuando les decía, ustedes van a hacer uso de la IA, pero lo que me dice la IA es realmente cierto. ¿Cómo lo voy a validar? Ese método de validación de la información que estás obteniendo a través de la IA lo debes documentar en esta fase de la bitácora.
Incluye una breve reflexión sobre la utilidad y limitaciones de estas herramientas. A través de la interacción de la IA y la validación que van a hacer a través de otras fuentes de la información que están consultando, ustedes van a hacer una breve reflexión a través de un párrafo, no más de un párrafo, donde ustedes van a hablarme sobre cuál es la utilidad y cuáles son las limitaciones que le presentan estas herramientas IA. Dice, para ello puede apoyarse en herramientas como Notion, Google Docs o Padlet, o la que ustedes quieran. Una vez que tengo mi bitácora de investigación y tengo documentado toda la parte teórica, ¿verdad? Voy a la fase 2, que es la generación. Esa parte práctica, en donde voy a resolver un algoritmo, voy a resolver un problema a través de un algoritmo. Se solicita desarrollar y simular el siguiente algoritmo. Una institución universitaria desea automatizar la asignación de rutas de transporte estudiantil. Ese es el ejercicio. Asignación de rutas de transporte estudiantil. Y para ello van a diseñar un algoritmo que debe tener los siguientes parámetros. Debe solicitar el nombre del estudiante, su edad, su zona de residencia, si es norte, sur, este, oeste, y si posee carnet estudiantil, y si lo posee, sí o no. Van a asignar una ruta en base a su zona. Van a determinar si el estudiante califica para transporte gratuito, y eso solo se va a dar si él tiene carnet y si vive en zonas norte o en la zona oeste. Van a mostrar el mensaje de asignación con nombre, ruta y tipo de acceso, si es gratuito o si es pagado. Van a personalizar el caso, van a cambiar el contexto, rutas para eventos deportivos, rutas en zonas rurales o cualquier otra que usted considere. Y van a definir una tabla con al menos 5 posibles entradas de estudiantes. ¿Cuáles son las restricciones de este algoritmo? Que la entrada en la zona debe ser válida, no debe aceptar valores distintos de norte, sur, este y oeste. La edad debe estar entre los 17 y 30 años y el carnet debe responderse con sí o no. Es decir, necesito resolver un algoritmo para la asignación de las rutas de transporte estudiantil, pero que en el desarrollo de mi solución pueda yo evidenciar cada una de estas solicitudes o necesidades que se están pidiendo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a investigar en Copilot los componentes necesarios del algoritmo, cuáles son las variables, los tipos de datos que voy a utilizar, las expresiones para el desarrollo de ese algoritmo de la ruta estudiantil. Van a utilizar cualquiera, o PCIN, o Visual o Flow Algorithm, para escribir el algoritmo en pseudocódigo y simular la herramienta que usted prefiera. Recuerde que en la fase 1 ustedes investigaron sobre cuáles son esas herramientas para simular algoritmos. Entonces, en función de eso, van a utilizar cualquiera de esas, no necesariamente las que estoy colocando aquí. Y van a utilizar alguna herramienta para crear un diagrama de flujo del algoritmo. Es decir, que ustedes deben generar el algoritmo, el pseudocódigo y el diagrama de flujo de ese algoritmo. Y van a incluir el uso de variables, de expresiones condicionales y de estructuras de decisión anidadas. Una vez que tengan el algoritmo listo, ¿verdad? Van a reflexionar y van a dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Qué aprendí? ¿Qué errores cometí y cómo lo corregí? ¿Cómo voy a simular una asignación de rutas en pseudocódigo? ¿Cómo valido las cadenas de texto en un pseudocódigo? ¿Y qué expresiones lógicas se usan para determinar el acceso gratuito? Van a documentar todo este proceso en la bitácora. Tienen la consulta de la inteligencia artificial, el pseudocódigo, el diagrama de flujo, la captura de pantalla y la simulación y reflexión. Fase 1, toda la bitácora de investigación, toda la parte teórica. Fase 2, construyo el algoritmo.
Pero para yo construir el algoritmo, también necesito revisar ciertas cosas. Cuando pueda yo dar la primera solución al algoritmo, puedo ver qué puedo mejorar. Eso qué puedo mejorar o no quedarme con una solución nada más. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué le puedo agregar? ¿Qué le falta? Toda esa documentación usted la debe generar o la debe guardar para mostrarla en el informe final. El informe final ya vamos a conversar sobre eso, qué es lo que debe llevar. Luego tenemos la fase 3 que es la implementación. En esta fase van a compartir con su compañero a través del foro de socialización que está en la plataforma su experiencia en las fases anteriores o en el desarrollo de las dos fases, en la fase de investigación y en la fase de generación. Entonces, en la implementación voy a tener dos entradas al foro. La primera entrada al foro o el primer comentario al foro va a ser en que usted va a compartir el hallazgo clave de sus bitácoras de investigación realizadas con Bing Copilot o con la que usted esté trabajando para responder de forma reflexiva a estas preguntas generativas. Es decir, yo voy a tener un foro en el que yo voy a dar respuestas particulares sobre estas tres preguntas. ¿Qué descubrí sobre los tipos de datos y expresiones al usar la IA como copilot? ¿Qué dificultades tuve al interpretar los operadores relacionales y lógicos? ¿Y cómo influye la precisión sintáctica en la validez de un algoritmo? Eso es una entrada al foro. La segunda entrada al foro está relacionada con el que usted va a presentar el enlace de un video explicativo realizado por usted, donde se pueda ver su cara de máximo 3 minutos de duración. ¿Sobre qué? Sobre el diseño técnico del algoritmo. Usted hizo una interacción con el algoritmo, ¿verdad? Perdón, usted hizo una interacción para desarrollar un algoritmo y ahora nosotros necesitamos que usted explique cómo lo hizo y cuál fue la solución que encontró. Y lo puede utilizar pues utilizando cualquiera de los editores que ya han investigado y debe también en esos 3 minutos dar respuesta a interrogantes como ¿qué? ¿Cómo traduce el algoritmo cómo traduce el algoritmo las condiciones del mundo real? ¿Qué decisiones tomó al crear las estructuras condicionales? ¿En qué parte del algoritmo interviene más la lógica y por qué? ¿Y qué aprendiste al simular el algoritmo y probar distintos casos? Fase 3, implementación, dos entradas en el foro de socialización que está en la plataforma. En este caso, no les estoy pidiendo la interacción entre los compañeros, aunque sería interesante que cada uno pudiera ver el video del compañero y complementar o hacer lo que nosotros llamamos críticas constructivas, no destructivas, en función de, bueno, me parece que pudiste haber implementado esto, me parece que pudiste haber hecho esto, o me parece que está excelente, o yo no había trabajado con esta herramienta. La intención de esta fase de implementación es que todos puedan ver o todos puedan visualizar el trabajo que realizó el compañero. La fase 4 es la fase de evaluación. Y aquí van a elaborar un informe formal, un informe que tenga todo lo que nosotros manejamos en lo que constituye los trabajos de la Universidad Bicentenaria de Aragua, o que constituye el manual de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Pero ¿qué va a tener este trabajo? Por supuesto, la portada. ¿Qué más va a tener? Va a incluir aquí de forma organizada. Cuando digo de forma organizada es porque voy a tener los resultados de la fase 1, los resultados de la fase 2, los resultados de la fase 3 y voy a responder una pregunta particular que constituye la fase 4. La pregunta es, ¿cómo imaginas que podrías aplicar los conocimientos sobre algoritmos
lógicas y uso de la inteligencia artificial en tu futura carrera como ingeniero de sistemas, especialmente en campos como la automatización, el desarrollo de software o la inteligencia artificial. La actividad o el documento en Word va a tener toda esta información. Todo lo que sea párrafo, por favor, se ve lindo, se ve bello. Cuando justificamos los párrafos, Word tiene una herramienta en el editor donde yo puedo darle visualización a los párrafos. Somos ingenieros de sistemas y ustedes tienen que tener eso aquí. Somos ingenieros de sistemas y la presentación de mis actividades tiene que ser la mejor posible. Las disposiciones de forma. Esto va a tener una portada, una introducción donde van a decir el propósito, los objetivos y el alcance de su trabajo. En el desarrollo vamos a tener el desarrollo de las 4 fases, es decir, ahí voy a encontrar texto, ahí voy a encontrar imágenes, inclusive puedo encontrar link de videos de cómo grabé la actividad, ¿verdad? En la fase de implementación debe estar el enlace del foro, el enlace, perdón, del video y debe estar mi entrada al foro. Las conclusiones están relacionadas con los hallazgos, las dificultades y los aprendizajes y recomendaciones que puedo dar de forma sintetizada de lo que aprendí con esta actividad. Y las referencias pues van a ser colocadas de acuerdo a las fuentes según el manual de la UBA. Los criterios de evaluación. Dentro de la plataforma está colgada la rúbrica. La rúbrica de evaluación tiene los criterios de investigación, generación, implementación y evaluación, cada uno con 25 puntos. Ustedes pueden revisar y pueden observar qué se va a evaluar de cada una de estas fases. La fecha de entrega de esta actividad es del 10 de junio al 1 de julio. La segunda actividad está relacionada con un cuestionario de la unidad 3 y la unidad 4. Este cuestionario está realizado en función de preguntas que están o que están colocadas en función de estas unidades curriculares, ¿verdad? Perdón, de estas unidades de competencia. Recordemos, porque ya hay unas preguntas en función de eso en la interacción en la plataforma. Recordemos que algorítmica es una asignatura teórica y lógica. Entonces, muchas de las preguntas que van a encontrar en el cuestionario tienen que ver más con la lógica que con cómo lo aplico en un lenguaje de programación en particular. Algunas le van a hablar del lenguaje de programación, pero otras tienen que ver con lo que es la lógica. Entonces, las preguntas del cuestionario son 3 intentos, en cada uno tiene 1 hora para responder y por supuesto en función de cómo está programado el cuestionario, se le coloca la puntuación más alta obtenida en el intento. Entonces, para ello se les sugiere que puedan administrar el tiempo de manera efectiva porque tienen 1 hora por intento. Y revisar las preguntas antes de enviar. Si hay un tiempo disponible, es recomendable revisar las respuestas antes de enviar el cuestionario. De esta manera se pueden detectar errores o inexactitudes en la respuesta corregida. También el cuestionario está disponible en la plataforma desde el 10 de junio hasta el 1 de julio. Ahora bien, vamos a dar un breve repaso en lo que corresponde a lo que es un algoritmo, ¿verdad? Un algoritmo, según la matemática, son operaciones sistémicas que me permiten dar una respuesta, o a nivel lógico, una secuencia de instrucciones para ejecutar una tarea, o a nivel informático, un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que me permite solucionar un determinado problema.
En conclusión, nosotros podemos decir que un algoritmo es una receta o una ruta que indica todos los procedimientos necesarios para realizar algo o resolver un problema. ¿Cómo, cómo lo voy a hacer? O sea, un conjunto ordenado de pasos para yo poder dar solución a algo. Todos los algoritmos, pues un algoritmo está compuesto por tres partes fundamentales: entrada, proceso y salida. Parte de un estado inicial y de unos valores de entrada, sigue una serie de procesos que pues son pasos sucesivos hasta llegar a un estado final que es la salida o lo que corresponde a obtener una solución. Todos los algoritmos son secuenciales porque siguen una serie de pasos, son precisos porque van a resolver algo en particular, ordenado porque su misma secuencialidad hace que cada uno de los pasos sea uno dependiente de otro, son finitos porque tienen un inicio y tienen un fin, son concretos porque es para resolver algo en específico y, por supuesto, son definidos. Dentro de los tipos de algoritmos nos encontramos con unos algoritmos de búsqueda, los algoritmos de ordenamiento, los algoritmos de programación dinámica, los algoritmos voraces y los algoritmos probabilísticos. Generalmente los más utilizados por nosotros son bien sean los algoritmos de búsqueda o los algoritmos de ordenamiento. Los de búsqueda lo que hacen es localizar uno o varios elementos que presentan una serie de propiedades dentro de una estructura de datos. Ahí podemos hablar de listas, ahí podemos hablar este, de arreglos, de matrices, y los algoritmos de ordenamiento van a reorganizar los elementos de una lista en particular según una relación de orden, bien sea por inserción, por mezcla, por selección, por burbuja o por ordenamiento rápido. Eh, un ejemplo de un algoritmo muy particular o muy simple es si necesito conocer o calcular el área de un triángulo rectángulo, pues yo necesito primero saber que eso se realiza a través de una fórmula matemática. Entonces, a través de esa fórmula matemática, yo tengo un inicio, voy a hallar las medidas de la base y la altura, porque sé que la fórmula para eso necesito tener el valor de la base, el valor de la altura, multiplico la base por la altura porque es el procesamiento que debo realizar y luego lo voy a dividir ese resultado entre dos y al final imprimo el área o el valor que corresponde al área del triángulo rectángulo y tengo un fin. Algo sencillo, es una serie de pasos que tiene un inicio y un fin, tengo una entrada, tengo un procesamiento y tengo una salida. En función de revisar las preguntas realizadas por ustedes, en función o las dudas generadas por ustedes en lo que corresponde a esta actividad, podemos o estamos dispuestos a resolverlas a través de los métodos o los medios que utiliza la plataforma, bien sea por el foro de dudas o a través de la mensajería. Esta actividad quedará grabada para que ustedes la puedan eh, visualizar a través del foro de anuncios.